Hola, tanto tiempo, ¿cómo andan? Bueno, realmente ha sido un fin de año de locura para mí. Se imaginan que ayer estaba muy contenta por la noticia, ¿no? Se imaginarán a qué me estoy refiriendo. Antes que nada, como siempre, gracias por sus comentarios, por sus palabras, por el apoyo y bueno, todo ese cariño que me hacen llegar. Me encanta. Bien, también como verán estoy hablando un poco más rápido. Quiero ver qué les parece, cómo les resulta y si quizás les gusta más pausado o algo así. Les cuento que vivo en Buenos Aires y ayer viví algo que no vivía hacía mucho tiempo. Ya en el alargue no podía más de los nervios que tenía. Me moría. Dejé de ver el partido. No lo pude ver. Me fui al comedor donde no está el televisor. Pero obviamente podía escuchar a los vecinos de afuera, a los de enfrente, a los de al lado, a los de todos lados. Vivo en un barrio bastante populoso, así que era lo mismo. Y ahí me enteré que hizo el tercer gol Messi, y ahí me enteré que hizo el tercero Mbappé, y fue una tristeza tan grande que la sentí siempre, todas las veces que perdíamos los mundiales. Pero la final es distinta, ¿no? Bueno, les cuento que siempre quise que la selección argentina ganara la Copa del Mundo. Yo nací en los 90, así que nunca la vi campeona, obviamente. Y era tan triste de chica pintarte la cara, ver los partidos en la escuela, porque los proyectaban en la escuela, y volver con esa sensación de derrota tantas veces. Obviamente los que ganan o pierden son los jugadores, porque bueno, ellos son los deportistas, pero uno lo siente propio, ¿no? Bueno, la que más tristeza me dio obviamente fue la del 2014, tan cerca, ¿no? Pero bueno, la del 2002, yo era niña todavía, más o menos, tenía 12 años, y fue, qué triste. Encima, cuando Argentina jugó en Japón, la diferencia de horas era terrible y los partidos se televisaban, no sé, a las 2, 3 de la mañana, algo así. Y recuerdo que nos despertábamos a esa hora para ver el partido, y en mi ciudad en ese momento estaba haciendo el invierno más frío de no sé cuántas décadas. Imagínense, muerto de frío, a las 2 de la mañana viendo caer a la selección horrible. Aún así,
siempre los banqué. A este equipo yo le tenía mucha fe, la verdad. Pero cuando vi jugar a España, a Brasil, ahí la vi medio difícil. Pero bueno, después de tanto sufrimiento, se logró. Ahora bien, quería hablar un poquito sobre algunas cuestiones relacionadas con la sociología y el fútbol. Me emocionó muchísimo leer muchos comentarios de gente de Perú, de Bolivia, de Chile, de Brasil. Digo Brasil porque, bueno, siempre está esta rivalidad histórica, ¿no? De Colombia, bueno, muchos países de América Latina, Guatemala, Nicaragua, hermoso, apoyando a la selección argentina. ¡Wow! Me pareció tan lindo. Sin duda hubiese hecho lo mismo. Sin duda. Si algún país latinoamericano que no fuese el nuestro hubiese llegado a la final, de una, que iba a estar alentando por ese equipo. Y creo que esa sincronía se dio un poco por algunas cuestiones políticas del mundial. Me estoy refiriendo mayormente a la entrevista que dio Mbappé hace unos meses, donde dijo que el fútbol sudamericano no tiene tanto nivel y que por eso en los últimos mundiales se ven equipos europeos. Yo no sé si él lo dijo de mala leche. Quizás sí. Quizás en parte tenga razón. No lo sé. Pero definitivamente esa sentencia algo movió en la gente, ¿no? Porque hubo reacciones importantes a raíz de esos dichos en su contra, obviamente. Y después del partido de Holanda, donde Van Gaal en su momento también había bastardeado jugadores latinoamericanos, que Messi se revanchara con ese gesto tan famoso que en realidad es de Román Riquelme, Juan Román Riquelme. Todas cuestiones interesantes, llamativas, desde lo político, que tienen que ver con la cuestión de la identidad, del eurocentrismo, de la racialidad. Y pensé en traerles un texto que a mí me ha gustado mucho, que es un texto de Aníbal Quijano. Es un sociólogo peruano. Me encanta. Lo admiro. Me gusta mucho. Algunos párrafos como para pensar en esta cuestión del eurocentrismo y de la reacción que ha generado en muchas personas, ¿no? Porque, de nuevo, uno quiere que gane la selección de su país. Si la final hubiese sido entre Perú y Argentina, no hubiese hinchado por Perú, obviamente. Pero acá hubo como una sincronía de deseos y eso tiene un sustrato distinto relacionado con la política. Este es un paper que se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina.
comparto algunas páginas. Así como emerge la cuestión de la racialidad y la colonialidad también en América Latina, en este mundial, creo que con África pasó algo similar, sobre todo con Marruecos, que llegó tan lejos, ¿no?, por primera vez, y con un gran fútbol, venciendo a sus antiguos colonizadores, excepto Francia. Qué pena. Con ellos creo que también, aunque bueno, no lo tengo tan cercano, con ellos también ha pasado lo mismo. Eso quise decir. Bueno, les leo entonces un poquito más rápido que siempre algunos párrafos de este gran pensador peruano, Quijano. La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados. Pero lo que importa es que muy pronto fue construida con referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió otras. Así, términos como español y portugués, más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes como constitutivas de ellas, y en consecuencia al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. La raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. Entonces nos vamos metiendo un poco en la idea de cómo las diferencias fenotípicas no son un problema, sino que el problema
viene con que luego se convierten en un insumo para la desigualdad. Y a su vez, algo interesante es que estas nuevas identidades se asocian a roles y lugares en una estructura global de control del trabajo nueva, a partir de los procesos coloniales. ¿Sí? Bien. Desde el siglo XVIII, en la América hispánica, muchos de los mestizos de españoles y mujeres indias, ya un estrato social extendido e importante en la sociedad colonial, comenzaron a participar en los mismos oficios y actividades que ejercían los ibéricos que no eran nobles. En menor medida, y sobre todo en actividades de servicio o que requerían de talentos o habilidades especiales, música, por ejemplo, también los más ablancados entre los mestizos de mujeres negras e ibéricos, pero tardaron en legitimar sus nuevos roles, ya que sus madres eran esclavas. La distribución racista del trabajo al interior del capitalismo colonial moderno se mantuvo a lo largo de todo el periodo colonial. Los españoles y portugueses como raza dominante podían recibir salario, ser comerciantes independientes, artesanos independientes o agricultores independientes. En suma, productores independientes de mercancías. No obstante, solo los nobles podían participar en los puestos altos y medios de administración colonial, civil y militar. Es un texto bastante largo, así que estoy eligiendo algunos fragmentos. El control del tráfico comercial mundial por los grupos dominantes, nuevos o no, en las zonas del Atlántico donde tenían sus sedes, impulsó un nuevo proceso de urbanización en esos lugares. La expansión del tráfico comercial entre ellos y de ese modo la formación de un mercado regional crecientemente integrado y monetizado gracias al flujo de metales preciosos procedente de América. Esa condición de sede central del mercado mundial no permite explicar por sí sola por qué Europa se convirtió también hasta el siglo XIX en la sede central del proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo, es decir, del desarrollo de la relación capital-salario como forma específica de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos. Mientras, en cambio, todo el resto de las regiones y poblaciones incorporadas al nuevo mercado mundial y colonizadas o en curso de colonización bajo dominio europeo permanecían básicamente bajo relaciones no salariales de trabajo. En las regiones no europeas, el trabajo asalariado se concentraba
casi exclusivamente entre los blancos. El hecho es que ya desde el comienzo mismo de América, los futuros europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran razas inferiores. El vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir. La eliminación de esa práctica colonial no culmina, de hecho, sino con la derrota de los encomenderos a mediados del siglo XVI. La subsiguiente reorganización política del colonialismo ibérico implicó una nueva política de reorganización poblacional de los indios y de sus relaciones con los colonizadores. Pero no por eso los indios fueron en adelante trabajadores libres y asalariados. En adelante fueron adscritos a la servidumbre no pagada. La servidumbre de los indios en América no puede ser, por otro lado, simplemente equiparada a la servidumbre en el feudalismo europeo, puesto que no incluía la supuesta protección de ningún señor feudal, ni siempre, ni necesariamente, la tenencia de una porción de tierra para cultivar, en lugar de salario. La otra forma de trabajo no asalariado o no pagado simplemente, el trabajo esclavo, fue adscrita exclusivamente a la población traída desde África y llamada negra. La clasificación racial de la población y la temprana asociación de las nuevas identidades raciales de los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado del trabajo, desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de que el trabajo pagado era privilegio de los blancos. La inferioridad racial de los colonizados implicaba que no eran dignos del pago de salario. Estaban naturalmente obligados a trabajar en beneficio de sus amos. En Argentina, a partir de la Constitución del Estado Nacional, se legislan varias leyes u ordenanzas donde a las personas se las obliga a trabajar sin que esto signifique que trabajar sea malo. Quiero decir que eran leyes que obligaban a trabajar a las personas bajo condiciones claramente desiguales e injustas. Obviamente el trabajo material es necesario para el desarrollo de cualquier sociedad, pero si te obligan a trabajar
por un salario de subsistencia o en relaciones esclavistas, eso es otra cosa. Bien, bueno, sigo pasando y ahora quiero llegar a la parte relacionada con la cultura. Todas estas páginas van desarrollando la cuestión más bien de capital trabajo, ¿sí? Muy bien. Las formas y el nivel de desarrollo político y cultural, más específicamente intelectual en cada caso, jugaron también un papel de primer plano. Sin esos factores, la categoría Oriente no habría sido elaborada como la única con la dignidad suficiente para ser el otro, aunque por definición inferior de Occidente, sin que alguna equivalente fuera acuñada para indios o negros. Pero esta misma omisión pone al descubierto que esos otros factores actuaron también dentro del patrón racista de clasificación social universal de la población mundial. En efecto, todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales terminaron también articulados en un solo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental. En otros términos, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento. En el proceso que llevó a ese resultado, los colonizadores expropiaron a las poblaciones colonizadas, entre sus descubrimientos culturales, aquellos que resultaban más aptos para el desarrollo del capitalismo y en beneficio del centro europeo. En segundo lugar, reprimieron tanto como pudieron, según los casos, las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. Esto es muy importante. La represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y duradera entre los indios de América Ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura campesina y letrada, despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Algo equivalente ocurrió en África. En tercer lugar, esa que escuchan de fondo es mi perrita caminando. ¿Ven por qué me cuesta grabar? Es difícil encontrar un espacio de silencio. Les decía, sin duda, mucho menor
fue la represión en el caso de Asia, en donde, por lo tanto, una parte importante de la historia y de la herencia intelectual escrita pudo ser preservada. Y fue eso precisamente lo que dio origen a la categoría de Oriente. En tercer lugar, los colonizadores forzaron y también en medidas variables en cada caso, a los colonizados a aprender parcialmente la cultura de los dominadores en todo lo que fuera útil para la reproducción de la dominación, sea en el campo de la actividad material, tecnológica, como de la subjetiva, especialmente religiosa. Este es el caso de la religiosidad judeo-cristiana. En fin, el éxito de Europa Occidental desarrolló en los europeos un rasgo común a todos los dominadores coloniales e imperiales de la historia: el etnocentrismo. Pero en el caso europeo, ese rasgo tenía un fundamento y una justificación peculiar. La clasificación racial de la población del mundo después de América. La asociación entre ambos fenómenos, el etnocentrismo colonial y la clasificación racial universal, ayuda a explicar por qué los europeos fueron llevados a sentirse no solo superiores a todos los demás pueblos del mundo, sino en particular naturalmente superiores. Este es el sustrato que les decía, la cuestión de la internalización de la superioridad natural, como si fuese inherente, ¿no? Yo soy inherente y naturalmente superior a vos. Esa es una raíz muy interesante. Bueno, voy a por el último párrafo. Por debajo de la codificación de las relaciones entre europeo, no europeo, raza es sin duda la categoría básica. Esa perspectiva binaria, dualista, de conocimiento peculiar del eurocentrismo se impuso como mundialmente hegemónica en el mismo cauce de la expansión del dominio colonial de Europa sobre el mundo. No sería posible explicar de otro modo la elaboración del eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conocimiento de la versión eurocéntrica de la modernidad y sus dos principales mitos fundantes. 1. La idea imagen de la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un estado de la naturaleza y culmina en Europa, o sea, el evolucionismo. Y 2. Otorgar sentido a las diferencias entre Europa y no Europa, como diferencias de naturaleza racial y no de historia del poder. Ambos mitos pueden ser reconocidos
inequívocamente en el fundamento del evolucionismo y del dualismo, dos de los elementos nucleares del eurocentrismo. Bueno, el texto sigue muchas páginas más, tiene muchos ejemplos de todo esto que está argumentando, así que les invito a leerlo, así pueden ampliar los breves párrafos que yo les comparto y pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? En fin, la verdad que todo este raíz del fin de año, del mundial, del trabajo y el contexto de mi vida en general hizo que, bueno, un poco me atrasara, pero además de la alegría de la victoria deportiva, el mundial me despertó clásicas preguntas relacionadas a las desigualdades de poder, pero en particular anclado en el conflicto Europa, no Europa. Y creo que eso en parte ha generado este sentimiento entre países que suelen ser rivales, sobre todo el caso de Brasil. Es muy sorprendente que haya brasileros, brasileras apoyando a la selección argentina en la Copa del Mundo. Creo que es una actitud muy valiosa, muy humilde. Creo que yo hubiese actuado igual sin duda, pero sorprende verlo de países tan lejanos, quizás Honduras, Guatemala. Así que bueno, quería traerles un poco estas ideas para relajar un poco los nervios de ayer, quizás dormir bien y bueno, nos estamos viendo la próxima y muchas gracias por el aguante de siempre. Un abrazo grande.